Cook, Lesalles, pioneros en capacitación online. Cuida tu tranquilidad con ADT, líder en seguridad. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, ¿cómo está? Buenos días, Fernando, ¿cómo andamos? Bien, queríamos conversar varias cosas, pero apartamos por lo último, que fueron las imputaciones que la vocero de gobierno, Cecilia Pérez, señaló ayer respecto de el Partido Socialista y su vinculación con el narcotráfico. Todo esto en el contexto en que el Partido Socialista había esbozado la idea de una potencial acusación constitucional contra la ministra de Educación. ¿Cómo vieron ustedes esa respuesta y sobre todo cómo queda después de aquello no digo que era tibia, pero por lo menos interesante discusión que se había gestado en el Partido Socialista sobre las posibilidades de tener un diálogo respecto de la reforma tributaria con el gobierno? ¿Cómo queda todo eso después de lo que dijo Cecilia Pérez? Mire, es muy lamentable lo ocurrido porque es como reducir el sistema democrático a chantaje, a presiones, a guerra sucia, y lamentamos que esto haya ocurrido. Lamentamos que la señora Pérez y el gobierno hayan caído en este tipo de reacciones, en este tipo de acciones. La acusación constitucional es un derecho legítimo que está en nuestra institucionalidad de los diputados. Y están ejerciendo, no lo han hecho todavía, están planteando, están elaborando, la están discutiendo. Y frente a eso, sale una ministra, de vocera además del gobierno, a decir que todos los que piensan en eso son narcotraficantes. La verdad que es de una pequeñez, es de una falta de sentido democrático básico, que nos parece inaceptable. A nosotros nos pone una situación muy difícil, porque nosotros entendemos que entre gobierno y oposición hay diferencias fuertes, pueden haber discusiones fuertes, pero hay una permanente interacción, que podemos llamar diálogo como se quiera, pero hay una permanente conversación, porque eso es lo propio de la democracia. Pero si a un partido, en este caso al Partido Socialista, a los parlamentarios, a los senadores, a los diputados, al presidente del partido, lo tratan de esta manera, esto es inaceptable. Es algo que genera un cuadro que dificulta mucho la convivencia. Nosotros esperamos que el gobierno en definitiva se retracte, y si el presidente de la República comparte lo que dijo la señora Pérez, bueno, que diga que lo comparta, que diga que lo comparte, porque eso la verdad que sienta una situación bastante distinta a la que tenemos ahora. Es inaceptable. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Hay ciertas cosas que con un mínimo conocimiento de política cualquier persona podría derivar de lo que ha pasado. A ver, primero, yo por lo menos creo que es imposible que un vocero o vocera de gobierno diga una cosa de esa envergadura en cualquier condición política, solamente por una suerte de improvisación personal respecto de lo que había que decir sobre el estudio de una potencial acusación constitucional. Me parece que desde ese punto de vista, conociendo a Cecilia Pérez, ella no es una persona que ande eventualmente colocando al gobierno en una situación peor que la que tenía antes de hablar, desde un punto de vista de improvisación propia. Por lo que yo tiendo a pensar que ella habló de algo que se había conversado, se había discutido, se había manifestado de esa misma característica, por lo que mi pregunta es si es que eso es lo que el gobierno piensa, en este caso particular del Partido Socialista, cómo se mantienen las relaciones o cómo se sigue conversando, como usted decía, en una situación que se había abierto una pequeña puerta para conversar en particular respecto a la reforma tributaria. Fernando, no solo se conversa sobre la reforma tributaria, todas las leyes, todos los temas, estamos permanentemente en diálogo. Ayer estábamos en el proyecto de la infancia, hoy día tenemos que ver la incentiva a la inversión, distintas cosas. Y el gobierno siempre está tratando de conversar con los actores, y los actores y los partidos y los parlamentarios conversar con el gobierno independiente de la profundidad de las diferencias. Y
Y la verdad, que una guerra sucia de este tipo nos deja sin una conducta clara lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, rompemos el diálogo con el gobierno. Pero esperamos de que lo que usted está diciendo, de que la señora Pérez está hablando no solo a nombre propio, sino que a nombre del presidente de la República, que el presidente de la República lo diga. Creo que diga que cada uno de los senadores que él conoce, que los diputados que él conoce, que el presidente del partido, que el partido está mezclado con situaciones de tráfico como está planteando de esta manera tan sucia la señora ministra Pérez. Sí, yo reconozco que creo que a Cecilia Pérez la han tratado bastante duro, no solamente ahora, sino en el pasado, por montones de razones. Algunas de ellas me parecen realmente inaceptables, pero lo que sí creo, y que eso corresponde también a lo que ha ocurrido con varios otros voceros en distintos tipos de gobierno, han sido muy escasos, si es que ha habido alguno, muy escasos aquellos que tienen libertad en la vocería para emitir su propia opinión particular como si fuera la opinión de gobierno. Me parece realmente, creo que de todos los cargos, ese es el cargo donde probablemente hay menos espacio para que eso suceda. Yo tiendo a coincidir con usted, sin embargo, nosotros queremos tener, ¿qué lo diríamos? Interpelaríamos al presidente Piñera, diga si eso lo representa a él. Porque eso, la verdad, que permite, por lo tanto, definir una línea de comportamiento más nítida. Hoy día, respecto al gobierno, le decimos, mire, nosotros nos han arrinconado en una situación por una guerra sucia, por una acción muy poco ética, por un atentado a la democracia en el respeto a la oposición, sobre todo vinculando en algo que saben que provoca un efecto mediático. Si para eso es, tratar de mezclar, confundir, en un momento en que la política está tan cuestionada, que poca seriedad empezar a decir este tipo de cosas sin ningún fundamento. Si ya tiene algún antecedente, alguno, que lo plantee, que lo diga al Ministerio Público, pero la verdad es que sabemos que eso no tiene ningún fundamento, que esto es más bien una manera de debilitar a un partido en lo cual los diputados de ese partido están estudiando una acusación, ejerciendo el uso legítimo de un recurso institucional. Además, los parlamentarios, ¿qué están diciendo? La señora ministra de Educación no se ha dedicado a la educación, se ha dedicado a distintos tipos de operaciones políticas. Primero, aula segura, admisión, ahora el sistema de admisión que no lo comunica. Nosotros recorrimos este fin de semana la feria entregando información, explicándole, nadie sabía. Obviamente ya van 40.000 y va a llegar, pero genera mucha incertidumbre, no sabe ni siquiera cuál es el sistema que se empieza a aplicar, y era parte de un objetivo de ella. Después tenemos el tipo de acusación que le hacen los sistemas de educación pública, a los servicios de educación pública, a la dirección de educación pública. ¿Qué la redacta a ella? Tenemos la certeza que lo redacta. La verdad que nos parece que eso no es la política que quisiéramos. Lamentablemente estamos cayendo en este tipo de acciones, en este tipo de formas de enfrentar las cosas, y nos ponen en una situación muy difícil. Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, Carlos Monte. A ver, vayamos ahora a la otra variable de esta misma situación, que tiene que ver con esta idea, y usted tiene razón, es un recurso constitucional por parte de la Cámara de Diputados, la acusación constitucional contra un ministro. De hecho, se ha usado muchas veces, tanto por parte de la derecha como de la izquierda. Han habido ministros que han debido dejar sus labores en función de que esta acusación constitucional ha sido exitosa, y han habido otros en que no ha prosperado. Esto no es nada que sorprenda, digamos, en los últimos 30 años a la ciudadanía. Sin embargo, la pregunta que le quiero hacer es, se acude con bastante rapidez a veces a la acusación constitucional, habiendo facultades también constitucionales anteriores, como por ejemplo la interpelación a la ministra. ¿Se había pensado, por ejemplo, antes de hacer una acusación constitucional contra la ministra de Educación, interpelarla? Mire, esto es una decisión que toman los diputados, no es propio del Senado. El Senado, ustedes saben que actúa como un tribunal posterior a que se decida en la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo sé que hablaron de la posibilidad de interpelar, pero no es que haya una secuencia determinada.
la interpelación es una figura que está muy débil, ¿no?, para determinados temas. Siempre los ministros terminan fortalecidos con las interpelaciones, por eso no se usa y no se avanza en lo sustantivo, no se avanza en enfrentar las cosas de fondo. Además, de distintas maneras se le está planteando, no solo en la Cámara, sino que en el Senado, los problemas que hay a la señora ministra. Nosotros hicimos un análisis de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación y han gastado muy poco. O sea, es realmente impresionante que no hayan ni siquiera transferido los recursos este año para educación pública a los colegios municipales en la oportunidad que debían y la manera que debían. O sea, la cantidad de falta de rigor en la dirección del ministerio es demasiado fuerte. Entonces, no es un problema de un punto, son varios puntos simultáneos que hoy día han estado permanentemente en discusión. Desgraciadamente no se avanza, porque la ministra Cubillos viene a cumplir un rol esencialmente de operaciones políticas bastante menores. Bueno, lamentamos eso. Desde el punto de vista voy a retomar un poco lo que conversamos originalmente en términos de las comunicaciones constantes que tiene la oposición con el gobierno. Cuando usted dice que esas comunicaciones son permanentes a nivel ministerial, a nivel de los procesos para promulgar leyes, ¿qué tanto siente usted que el Partido Socialista y la oposición en general está llana a aceptar algunas de las medidas o está conversando en algunas de las medidas más importantes de lo que está planteado por parte del gobierno? Me refiero a tanto la situación de las reformas laborales, con incluso esta idea sobre las 40 o 41 horas como retruca el gobierno en términos de la jornada laboral, o la reforma tributaria que estaba también dando vueltas ahí, y otras mayores que probablemente también estaban puestas, como lo que tenía que ver con la reforma de ISAPRE. Mire, Fernando, una cosa es el diálogo y otra cosa es estar de acuerdo con lo que dice el gobierno. Y el diálogo justamente es intercambiar argumentos, buscar alternativas, tratar de resolver problemas, pero eso no significa que la oposición tiene que permanente decirle amén a lo que dice el gobierno. Hay aspectos de todos los temas que usted ha planteado en que hay que buscar acuerdos. Siempre le hemos dicho que en la reforma tributaria estamos de acuerdo en la depreciación acelerada o instantánea. Hay cosas que estamos de acuerdo y se lo hubiéramos aprobado el año pasado. Pero en la integración hay una buena parte de la oposición que no está de acuerdo, que considera que es dañino, que genera distintos tipos de problemas, que eso favorece a los sectores más altos de ingresos y que no ayuda en nada al crecimiento de la inversión. Lo hemos dicho. Y en el caso previsional, nosotros creemos que es fundamental, a diferencia de la tributaria, que es fundamental hacer una reforma. Pero en el caso de la previsión, estamos tratando de buscar un punto en que no tienda a fortalecer el sistema de AFP, sino que vayamos avanzando en un sistema realmente mixto y mucho más equilibrado y que le mejore las pensiones a los actuales adultos mayores y que realmente tenga algo que ver con ellos, como fue la propuesta que hizo la presidenta Bachelet. Y respecto a las horas, nadie puede desconocer que este es un tema real de debate en el mundo, la cantidad de horas, y es muy pertinente y lo han hecho muy bien las diputadas de poner esto como tema de debate. ¿Cómo se implementa? Bueno, discutámoslo. Y discutámoslo las mejores alternativas para hoy y para mañana, pero que en el mundo entero se están buscando la manera de disminuir las horas de trabajo, y en Chile hay demasiadas horas fijadas en el horario de cada trabajador. Bueno, yo creo que eso en este momento se está reconociendo, pero hay que valorar que esté este debate puesto. Y bueno, y cada uno de los temas, no quiero entrar en el detalle de ISAPRE y de cada una de las leyes, pero la verdad es que eso es propio. Un gobierno que es minoría en el Parlamento debería tener algo de modestia, algo de humildad para discutir y no salir diciendo que los que piensan distinto a ellos son antipatriotas, primero dijo el presidente Piñera, y después ahora traficantes los que tienen diferencias con ellos. Ese no es un gobierno democrático serio. Se viene luego, senador, una cosa que usted conoce bastante bien, le tocó varias veces presidir la Comisión de Hacienda y discutir sobre esto, que es el presupuesto del próximo año. Y ahí hay una serie de materias que son bastante interesantes. Por primera vez probablemente se va a tener que discutir cómo se hace la transición en estos términos para el fin de la ley reservada del cobre. Hay un montón de otras materias que tienen que ver con la forma de abordar o de enfrentar la guerra comercial
entre China y Estados Unidos. Hay una serie de cosas que son sumamente sensibles y que requieren inevitablemente, para que aquello se apruebe, un fiato bastante intenso entre oposición y gobierno para generar un resultado correcto. ¿Cómo se ve esa discusión? Que es generalmente una de las discusiones donde a veces desembocan todas las grietas que pueden haber habido durante el año. Mire usted, yo estoy, como usted señala, muchos años discutiendo en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, y siempre, siendo gobierno o oposición, se buscan las mejores soluciones. Los gobiernos pueden estar más o menos abiertos a acoger planteamientos de la oposición, pero hay un sentido de mucha responsabilidad, y la propia norma constitucional establece un procedimiento. Si no hay acuerdo, se aprueba la propuesta del Ejecutivo. Bueno, respecto a los temas que usted plantea, claro que hay un debate sobre el eje del incremento presupuestario. ¿Qué se va a hacer con los nuevos recursos que se agregan al presupuesto todos los años? Bueno, algunos pensamos, y lo hemos sostenido ya en el presupuesto para este año, de que el tema de la inversión pública es central, que es necesario aumentar la inversión pública, que movilice a la inversión privada, que genere actividad en infraestructura, en vivienda y en todas las obras, en muchos aspectos y en otros proyectos. En este año el gobierno no estuvo dispuesto a coger nada de eso. Por el contrario, presentó cifras sobre inversión pública que eran distorsiones, porque puso como inversión por primera vez el gasto militar, una parte del gasto militar. Y claro, con eso, en vez de aparecer disminuyendo 3,3, la inversión pública apareció aumentándola 0,9. La verdad es que nosotros vamos a insistir en el tema de la inversión. Además de eso, un conjunto de programas que hay que mantener, fortalecer, pero aquí hay un tema de la actividad económica, la reactivación, porque si el tema entre Estados Unidos y China sigue, la guerra comercial, la caída del comercio mundial, nosotros tenemos que ir desarrollando medidas de corto plazo para tener mayor actividad y medidas más de mediano plazo para asumir la nueva realidad del mundo, y no quedar esperando que esto ocurra por obra de otros. El gobierno tiene que tomar iniciativa, y en ese sentido la experiencia de Argentina, que lo primero que sale el ministro de Hacienda, porque tuvo una visión muy limitada, aquí deben considerar de que la actividad, los empleos, la gente necesita trabajar, necesita tener ingresos, y no por la rigidez de la forma de enfrentar el presupuesto público, la acción del Estado y el conjunto de iniciativas hacia el sector público. Quiero decirle además, y usted lo sabe porque lo hemos hablado otras veces, que creemos de que esta reforma tributaria no le ayuda prácticamente nada a este país, al contrario. Y aquí el gobierno tiene posibilidad de recurrir a las franquicias tributarias, que son 11.000 millones de dólares. Una parte de esto, que la pongamos como incentivo a investigación y desarrollo, que la pongamos como incentivo a fortalecer una industria del litio de largo plazo, a muchas otras cosas. Un gobierno distinto con recursos que existen y que están como incentivos creados hace muchos años para otro objetivo que ya no lo están cumpliendo. Entonces, una manera distinta de enfocar las cosas. Va a haber debate. Esto es propio de la democracia. De ahí a que digamos de que todo el gobierno tienen, no sé, 1.000 detenidos desaparecidos, no han sido capaces de ayudar a saber, a empezar a plantear las cosas en esos términos, la verdad es que en nada ayuda a avanzar. Estamos conversando con el senador socialista Carlos Montes. Senador, el punto más delicado, creo, probablemente va a ser y está siendo no solamente la situación de la jornada laboral, donde hay un acercamiento tácito, llamémoslo así, que se ha planteado en términos de lo que se ha propuesto por parte de las diputadas Cariola y de Camila Vallejo, con lo que se ha planteado, que son estas 41 horas, con lo que se da más flexibilidad, pero no cabe la menor duda de que en ese tema ha habido un giro bastante importante desde la posición inicial del gobierno hacia lo que se ha empezado a proponer. Lo mismo me imagino que debe ocurrir en términos de la reforma tributaria. Ahora, ese tipo de cosas, ¿cómo se remecen cuando pasan este otro tipo de cosas? Cuando se imputa una conducta a todo un partido, o cuando suceden eventos que eventualmente puedan generar una pérdida de confianza entre gobierno y oposición. Me refiero porque es una de las cosas que no se ha perdido, por lo menos, o no se ha perdido en términos formales,
es justamente lo que usted señalaba, de que se establezcan puentes comunicacionales, incluso en los peores momentos, con raspaduras, con críticas que les hacen a las personas que aquello... que avanzan en aquello. Montones de personas de la oposición no tuvieron problema para ser parte de las comisiones que inauguró el presidente Piñera en su segundo gobierno, y en algunos casos han habido votos tanto de partidos como el Demócrata Cristiano, el Partido Radical, incluso el Partido Socialista o el PPD, que han tenido que enfrentar críticas, pero efectivamente se genera un flujo que da la sensación de mayor seriedad y orden que lo que pasa a veces en otros países que estamos viendo. Sin lugar a dudas, ¿no? Mire, nosotros tratamos de explicarnos este extremismo del gobierno, la manera de plantearse frente a las diferencias, frente al ejercicio de un derecho constitucional de parte de los diputados. Y creemos que una de las cosas que nos explica es que el gobierno entró en unas contradicciones internas muy fuertes a propósito de las 40 horas y de otros temas, a criticarse mucho unos con otros, a demostrar falta de consistencia política propia, que recurren a una maniobra bien básica, bien elemental y bien poco democrática, que es decir, acusemos a nuestros adversarios políticos de tales y cuales cosas, de tal manera a unirnos tras eso. Esto, hoy día van al CERVEL, no sé, algo de San Ramón, están preparando un informe especial, es una operación bastante poco democrática, yo insisto en eso, y la democracia es algo que tenemos que cuidarla entre todos, y no usar este tipo de mecanismos cuando se siente débil el gobierno, usar este tipo de mecanismos para unir a su gente. Es muy malo, y la verdad que, yo no sé, la gente seria de la derecha que está diciendo, y me gustaría que varios que se supone que son más serios, más rigurosos, y jamás podrían decir lo que dijo la ministra Pérez, la verdad que sería bueno que dijeran lo que piensan, porque esto es algo que nosotros no vamos a aceptar así. Hay temas que están pendientes, senador, y que se vienen encima por razones relativamente obvias. Una de ellas, y ha habido una petición especial directa de la CEPAL en las últimas 24 horas, tiene que ver con, por ejemplo, que el gobierno firme el Pacto de Escazú, que colaboró a crearlo y posteriormente suspendió esa firma, justo en la antesala de lo que va a ser probablemente el acto del año más importante en materia de cambio climático, como es la COP25. ¿Qué tanto ese tipo de decisiones, que son decisiones de gobierno, podrían ser consensuadas en términos de gobierno y oposición, y sobre todo qué tan necesario cree usted que se produzcan aquello? Nosotros estamos convencidos que es fundamental que el gobierno lo firme, y en fin, se ha planteado hace mucho rato. El gobierno tuvo una actitud de última hora, y esperamos a lo mejor que el actual ministro de Relaciones Exteriores tenga otra manera de analizar estas situaciones, otra manera de participar en estos procesos. Pero ¿qué quiere que le diga? Aquí hay un punto de diferencia política, pero no por tener una diferencia tan profunda como es esta. Nosotros vamos a entrar a decir barbaridades como el gobierno. Las diferencias son las diferencias y hay que discutirlas como tales, pero ahí hay que estacionar todo. Bueno, nosotros creemos que en materia de relaciones exteriores el gobierno ha estado mal y el gobierno ha estado inconsistente. Y es por eso que hay un equipo de gente trabajando en la oposición, hay permanentemente conversaciones, tratando de mantener lo permanente que son las relaciones exteriores de un país en otro nivel. Y esperamos que ahí surja una solución a esto. Hay un punto que es interesante, senador, y que tiene que ver con algo que se viene encima y que va a requerir, pero ahí sí que tenemos un requerimiento realmente muy estrecho entre gobierno y oposición, y que tiene que ver con las facultades, el empoderamiento, las capacidades que va a tener el gobernador regional que se debe elegir el próximo año, y que todavía tiene un déficit muy grande en términos de conocimiento sobre qué controla, qué facultades tiene, cuál es el presupuesto y cuál es lo que puede generar. Si no hay fiato entre gobierno y oposición para aquello, ¿dónde puede haber? Porque esa es una elección que está a puertas y que se ha dicho que no se va a suspender. Fernando, yo soy de los que, el único que votó en contra permanentemente esa reforma en los términos que estaba planteado. Yo no estoy, creo que es inconsistente, tiene muchas debilidades,
pero tal como usted señala, es fundamental tomar medidas ahora para que la elección, para que con los nuevos gobernadores regionales no se produzcan problemas serios, porque pueden haber problemas muy serios en el gobierno interior del país. Y para esto le hemos planteado incluso nosotros, como oposición al gobierno, genere un espacio de conversación. Se lo dijimos en enero de este año. Recién empieza a operar un grupo que ojalá llegue a algunas soluciones, no todas son legales, muchos tienen que ver con cuestiones administrativas, y van a empezar a haber muchas otras contradicciones que todavía no sé, antes de que se elijan, porque va a haber que trasladar funcionarios, va a haber un conjunto de inconsistencias que no se han discutido suficientemente, ni hay medidas, y yo comparto con usted que esto requiere un acuerdo, un diálogo entre gobierno y oposición, incluso pueden llegar a encontrar puntos de acuerdo si es que hay respeto, si es que el gobierno respeta a la oposición, porque es muy difícil dialogar con quien falta el respeto de la manera que lo ha hecho la señora Pérez. Sí, hay un punto, senador, que quizás aquí podríamos terminar tropezando dos veces con la misma piedra, y me refiero a lo siguiente. Y me acuerdo haber escrito un artículo en la revista Que Pasa al respecto. Cuando se toma la decisión de que los chilenos voluntariamente decidan si quieren votar o no quieren votar, deja de haber voto obligatorio, no hubo, que yo recuerde, ni una reunión seria, ni una cosa que pudiéramos llamar una discusión masiva, nacional, seria respecto de si eso era lo que correspondía o no correspondía, o discusión sobre si el voto voluntario. Se pusieron de acuerdo desde en ese entonces candidatura del senador, del presidente Piñera, lo dijo Marco Enrique Sominami, estaba de acuerdo, lo dijeron varios en la oposición y ya, se implementó. Listo. Y hemos visto que muchas personas hoy día están mirando aquello como diciendo, mira, esto quizás fue un error, quizás deberíamos haber comparado lo que pasó con montones de países alrededor del mundo que cambiaron de voto obligatorio a voto voluntario y cómo ello afectó las políticas públicas. Bueno, está la posibilidad, creo yo, si es que se va a construir una nueva instancia en términos de cargos de autoridades, como es el caso del gobernador regional, como es el caso del delegado presidencial, que se haga algún debate fuerte respecto de eso antes de que sea demasiado tarde, creo. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque hay dos cosas. Uno, el debate público, el debate nacional, que efectivamente no ha ocurrido. Y otro es la responsabilidad de los dirigentes del país, parlamentarios, gobiernos, de objetivar cuáles son los problemas que requieren solución y que hay que resolver antes de la elección, o algunos antes, algunos después, en fin, en distintos tiempos, pero tener un cierto cronograma. A mí me parece que podemos terminar con un sistema muy inconsistente y creo que es posible encontrar soluciones a muchas sus debilidades. Yo comparto con usted que esto requiere un debate público, nacional, que se objetive los temas y que a su vez, y que además no haya expectativas milagrosas, porque el gobernador regional no va a tener facultades para resolver muchos temas. En la región metropolitana particularmente, porque nosotros ni siquiera conocemos todavía el decreto que busca reglamentar las áreas metropolitanas del caso Santiago. Lo hemos pedido al gobierno y todavía ni siquiera conocemos los borradores, que es clave. Pero bueno, yo creo que, tal como usted señala, hay temas de esta naturaleza que las consecuencias son bien negativas por no haberlas asumido adecuadamente en las etapas que corresponden. Senador Carlos Montes, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya bien. Fernando, muchas gracias a usted, y yo sé que usted entiende de que esta acusación al Partido Socialista no tiene ningún fundamento, es una maniobra, y esa maniobra hace daño a todos. Y espero que los medios de comunicación hagan ver de que esto es muy antidemocrático. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.